En esta clase vamos a hablar de la operación que se conoce como logaritmos. Entonces, la idea o el concepto de los logaritmos es de invertir o la operación inversa del exponente. Entonces, esto es elevar un número a una cierta potencia. Por ejemplo, a veces nos confundimos con la operación de esta forma. Por ejemplo, si tenemos x al cuadrado igual a 25, resolver para encontrar el valor de esta incógnita es utilizar la operación inversa. La operación inversa es sacar raíz cuadrada de los dos lados, por ejemplo. Y aquí recuerden que cuando sacamos raíz cuadrada tenemos dos signos, entonces la solución va a ser igual a más menos 5, por ejemplo. Entonces, para comprobar esto, nosotros volvemos a meter este valor de esta forma, esta operación, y sabemos que 5 al cuadrado y menos 5 al cuadrado van a cumplir con esta igualdad. Sin embargo, hay otros tipos de operaciones que son inversas. Ahora, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, 3 elevado a una cierta potencia, yo quiero que me dé, por ejemplo, 81. Es ahora entonces muy diferente. Si se fijan ahora la variable, nuestra incógnita, está como exponente. Entonces aquí la forma de hacerlo es ver cuántas veces se tiene que repetir el 3 por sí mismo para que me dé 81 en este caso. Aquí, por ejemplo, si nosotros pensamos, esto se hace por inspección, sabemos que 3 elevado a la cuarta potencia va a ser igual a 81. ¿Qué quiere decir? Que aquí el resultado es igual a 4. Entonces este fue el resultado. ¿Cómo se va a hacer este tipo de manipulaciones? ¿Cómo vamos a obtener el resultado para despejar este tipo de expresiones donde mi variable o mi incógnita está como exponente? Se va a hacer entonces con los logaritmos, y los logaritmos operan de la siguiente forma. Entonces la operación logaritmo base A, la base A va a ser el número que nosotros queremos elevar cierta potencia. Eso es a lo que se refiere por base de un número B. Determina la potencia a la cual A debe de ser elevada para obtener B. De esta forma, entonces se escribe de esta forma: logaritmo base A de este número que vamos a determinar B. Entonces lo que nosotros tenemos como resultado es esta operación. Por ejemplo, si nosotros regresamos al caso anterior, teníamos 3 elevado a la potencia x, esto es igual a 81. Nosotros tenemos que buscar la base. La base es este número que nosotros queremos multiplicar por sí mismo. Entonces, a nosotros, al momento de utilizar el logaritmo, tenemos que utilizar el logaritmo de la misma base. En este caso, la base es 3. Sacamos logaritmo base 3 de 3 elevado a la x, va a ser igual al logaritmo base 3 de 81. Aquí, si se fijan, tenemos que utilizar la misma base para poderlo cancelar. Entonces, de aquí, de esta forma, nosotros cancelamos esta parte de aquí y sabemos que el logaritmo base 3 de 81, o sea, x va a ser igual a 4, que era la solución que teníamos en esta parte de aquí. Esa es la forma en la cual nosotros vamos a comprobar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a encontrar este número c. El logaritmo base 3 de 81, o sea, c es igual a 4. Si nosotros ponemos el 4 de esta forma, recuerden que la base era este número 3, era este 3 de aquí. Si nosotros lo elevamos a la cuarta potencia, o si lo multiplicamos 4 veces por sí mismo, nosotros vamos a obtener el resultado que es esta b, que en este caso era 81. Entonces, en esencia, eso es lo que nosotros tenemos como este tipo de expresiones. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver unas propiedades básicas. La primera propiedad que vamos a ilustrar es la propiedad del producto, donde tenemos que un logaritmo base A de una multiplicación de dos números lo podemos expresar de esta forma, o también lo podemos revertir. La suma de dos logaritmos que comparten la misma base lo podemos meter como la multiplicación de esta forma en su argumento. Por ejemplo, el logaritmo que más aparece en las calculadoras es el logaritmo base 10 y es el que vamos a utilizar. Por ejemplo, si tuviéramos logaritmo base 10, por ejemplo, de 2 más logaritmo base 10, también aquí más adelante vamos a hablar de esta propiedad, de 5, esto es lo mismo que logaritmo de 2 por 5, de 2 por 5, o logaritmo de 10, logaritmo de 10. Entonces, en este caso, ese es el resultado. Vamos a verlo aquí en la calculadora. Tenemos logaritmo de 2, si nosotros lo ponemos de esta forma, logaritmo de 2, y luego le sumamos el logaritmo de 5, aquí tenemos entonces el 5, vamos a tener que esto es un 1, pero por otro lado, si hacemos logaritmo, esto es base 10, entonces lo vamos a ver más adelante por qué da esta cantidad de 1. Tenemos este resultado, entonces es lo mismo, esa es la propiedad del producto.
La propiedad del cociente ahora nos habla de una división. Nuevamente tenemos que si tenemos ahora la resta de dos logaritmos, nosotros lo podemos expresar como la división de estos logaritmos. Primero la parte positiva en la parte superior y la parte negativa en la parte inferior. Entonces nuevamente vamos a trabajar esto con una demostración numérica. Entonces si tenemos logaritmo, por ejemplo, de 8 y le restamos el logaritmo de 2, por ejemplo, esto va a ser lo mismo que el logaritmo de 8 dividido entre 2, que esto sería logaritmo base 10 de 4. Entonces eso es lo que vamos a ver ya numéricamente si nosotros lo hacemos de esta forma con esta función, logaritmo de 8, y luego si le restamos el logaritmo de 2, si lo hacemos de esta forma, logaritmo de 2, eso va a ser exactamente lo mismo que si nosotros sacamos el logaritmo de 4. Entonces aquí si hacemos logaritmo de 4, que era la división, nos da exactamente lo mismo. Esto es lo que se conoce entonces como la propiedad o del cociente o de la división de los logaritmos. Ahora, por último, la propiedad de la potencia es que si nosotros tenemos un número elevado a una potencia, lo podemos sacar esta potencia de del logaritmo. Si tenemos entonces 2 logaritmo base 10, por ejemplo, de 7, esto va a ser lo mismo que logaritmo de 7 al cuadrado. Entonces lo que se hace es que este número se pone como potencia. Entonces vamos a tener el logaritmo de 7 al cuadrado o de 49. Entonces vamos a verlo numéricamente. Si ponemos aquí 2 logaritmo de 7, lo ponemos de esta forma, logaritmo de 7, tenemos esta cantidad como resultado. Esta propiedad nos dice que podemos meter ese 2 como exponente en el 7 en esta función, y ahora vamos a tener lo siguiente, vamos a poder expresarlo de esta forma. Tenemos logaritmo de 7 al cuadrado, de 7 al cuadrado de esta forma, o de 49, que como podemos darnos cuenta nos da exactamente lo mismo. Estas son las propiedades básicas. Ahora vamos a ver los logaritmos más comunes que vienen en las calculadoras. Entonces las bases encontradas en la mayoría de las calculadoras son la base 10 y la base e. Cuando el logaritmo es base e se conoce como logaritmo natural o ln, entonces es lo que nosotros tenemos como el logaritmo natural. Si por ejemplo nosotros tenemos para resolver esta operación, queremos ver por ejemplo 10 elevado a la potencia x, queremos ver cuánto tiene que ser este exponente para que me dé como resultado 1000, por ejemplo. Sabemos entonces que el resultado es, cuántas veces tenemos que multiplicar el 10 por sí mismo para que me dé 1000. Sabemos que lo tenemos que multiplicar 3 veces para que cumpla con esta propiedad. Entonces si multiplico el 10 3 veces por sí mismo, me va a dar 1000. Ese es el resultado. Para obtenerlo se utiliza el logaritmo, que como lo vimos en las secciones anteriores, en las calculadoras solamente aparece como log. Cuando aparece solamente como log sabemos que la base es 10. Entonces vamos a ponerlo de esta forma. Si nosotros sacamos logaritmo, en este caso es base 10 si no le pongo nada, de 10 elevado a la x, aquí podemos ver que la potencia es 10, entonces la potencia 10 y la base 10 se van a cancelar. Esto va a ser igual entonces al logaritmo base 10 de 1000. Entonces recuerden que las calculadoras y en la mayor parte de los lenguajes de programación no se pone el 10 de forma explícita. Aquí lo estoy poniendo para que sea más claro. Entonces el 10 se cancela y tenemos que x va a ser igual al logaritmo base 10 de 1000. Entonces si nosotros vamos a la calculadora, ponemos el logaritmo de 1000, tenemos que el resultado es 3, que es el número de veces que tengo que multiplicar mi base, que es esta de aquí, para que me dé 1000. Por otro lado, por ejemplo, si estamos hablando de una cantidad que no tengo definida de esta forma, de que no pueda resolverse de forma tan fácil, de forma intuitiva, podemos hacerlo de la siguiente forma. Podemos poner el 10 elevado a cierta potencia. Quiero ver cuánto tengo que poner aquí para que me dé, por ejemplo, 841 en este caso. Entonces, para bajar esta x, para ver cuántas veces tengo que multiplicar el 10 por sí mismo, ahora ya no va a ser un número entero. Tengo que ver cuántas veces vamos a multiplicar el 10 por sí mismo para que me dé 841. Nuevamente utilizamos el logaritmo. Logaritmo, en este caso ya no le voy a poner el 10, o sea es base 10, de 10 elevado a la x, yo quiero que me dé esta parte. Entonces como es el mismo logaritmo, se va a poder hacer la operación 841. Entonces el logaritmo se cancela y el resultado de esta operación va a ser el logaritmo base 10 de 841. El resultado entonces es lo siguiente, es 2.841.
92,47. Lo vamos a dejar de esta forma. Le pongo muchos decimales porque, como podemos darnos cuenta, esto es muy sensible a decimales. Entonces el 10, para comprobarlo, voy a meter esta como potencia. Este resultado lo voy a poner aquí y me va a dar aproximado a 841. Lo voy a elevar a esta potencia, 2.9247. De esta forma, si se fijan, nos estamos acercando al resultado. Es muy sensible a decimales, lo puedo seguir poniendo los decimales que vemos aquí arriba, 9, 5, 9, 9, etcétera, y vamos a irnos acercando al resultado de 841. Esta es la forma de comprobar esta cantidad. Por otro lado, tenemos lo que se conoce como el logaritmo base E. Si nosotros usamos el logaritmo base E, estamos hablando de el número exponencial, por ejemplo. Entonces, si la base es el número E, ahora si yo hablo de este número, si yo quiero saber cuántas veces tiene que multiplicarse el número E, el número de Euler, para que me dé cierto valor, por ejemplo, puedo poner aquí cualquier cosa, voy a ponerle aquí 704. Ahora tengo que utilizar este mismo logaritmo. La solución entonces es sacar logaritmo base E de E a la X. Esto va a ser igual al logaritmo base E de 704. Si se fijan, esto no es común encontrar el logaritmo base E. Lo que es correcto es poner logaritmo natural. Entonces, en lugar de poner logaritmo base E, se pone logaritmo natural de E a la X. Entonces, este logaritmo y el E es lo que me va a cancelar. Entonces, ahora del otro lado voy a poner logaritmo natural de 704. Entonces ahora, como del lado izquierdo ya cancelamos el número de Euler, el número E, tenemos que X es igual al logaritmo natural de 704. Entonces ahora en la calculadora, la mayoría de las calculadoras nosotros tenemos esta base que es el logaritmo natural. Vamos a poner logaritmo natural de 704 y el resultado es 6.55, por ejemplo. Para comprobarlo podemos poner el número E, lo podemos buscar de esta forma, es el número E, y lo vamos a elevar a esta cantidad, lo vamos a elevar a 6.55677, por ejemplo, todos los decimales que vemos ahí arriba, y poco a poco nos vamos a acercar al resultado que estamos viendo acá, que era de 704. Si se fijan, entonces eso es a lo que se refiere como las operaciones inversas. Entonces el logaritmo que nosotros tenemos de forma más común en las calculadoras es el logaritmo. Si no tiene nada, estamos hablando del logaritmo base 10, y el logaritmo natural, que en otra forma de escribirse que no es común, es logaritmo base E. Entonces eso se llama logaritmo natural. Vamos a ver ahora qué pasa cuando nosotros tenemos una base que no conocemos. Si nuestra calculadora tiene la capacidad de calcular otras bases, por ejemplo, aquí hemos visto la base 10, 10 a la X o E a la X. Esto es lo que se denomina como bases. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tuviera otra base? Por ejemplo, 7 a la X. En este caso, ¿cómo se calcula esto? Esto se hace con lo que se conoce como un cambio de base. En algunas calculadoras sí aparece la base de forma explícita, pero en otras tenemos que hacer lo que se conoce como un cambio de base para utilizar una base que sí tenga mi calculadora. Entonces eso es lo siguiente. Entonces, si la base que tenemos es desconocida o no está en nuestra calculadora, entonces la base se puede cambiar de la siguiente forma. Aquí vamos a tener entonces esta base A que no vamos a tener en la calculadora, va a ser la base vieja. La vamos a cambiar por esta nueva base B, que esta sí la vamos a tener en la calculadora. En este caso vamos a poner aquí abajo la base antigua. Por ejemplo, el caso que habíamos visto originalmente del 3 elevado a una potencia x que me diera 81. Yo sé que el 3 lo tengo que multiplicar 4 veces por sí mismo para que me dé 81. Entonces aquí ya sabemos que el resultado va a ser 4. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es sacar el logaritmo base 3, en este caso la base es 3. Si sacamos logaritmo base 3 de 3 a la x, esto va a ser igual al logaritmo base 3 de 81. Entonces del lado izquierdo sabemos que esto se va a cancelar, digamos lo bajamos, el exponente, nuestra incógnita, y ahora tengo que buscar el logaritmo. Pero como podemos darnos cuenta, en este caso, en esta calculadora, no tengo el logaritmo base 3, tengo el logaritmo natural y tengo el logaritmo base 10 o log nada más. Entonces ahora lo que tengo que hacer es que tengo que cambiar la base. La base vieja, en este caso la A es 3. Entonces voy a cambiarlo por una base que sí conozca. Lo puedo hacer con la base 10 o lo puedo hacer con la base natural, que sí están en mi calculadora. Entonces vamos a poner log, así sin nada significa que es la base 10
de este número que quiero calcular, del 81, dividido entre el logaritmo de la base vieja, que es este 3. También se puede hacer de otra forma y lo podemos poner con el logaritmo natural. Logaritmo natural de 81 dividido entre el logaritmo natural de 3. De las dos formas funciona, siempre y cuando nosotros conozcamos el logaritmo. Entonces ahora lo podemos poner de esta manera y vamos a calcular logaritmo de 81. De esto lo vamos a dividir entre, lo vamos a poner de esta forma, y lo vamos a dividir entre el logaritmo de la base vieja. El logaritmo de la base vieja en este caso es 3. Si nos damos cuenta, en este caso es 4, que es lo que ya sabíamos. Lo podemos hacer con este logaritmo y lo podemos hacer con otro logaritmo. En este caso también la calculadora sabe calcular el logaritmo natural o la base del número de Euler. Entonces lo podemos poner de esta forma y lo ponemos como logaritmo natural de 3. Si se fijan, también es 4, que es el número que cumple con esta característica que tenemos aquí arriba. Entonces, si se fijan, así ya podemos resolver cualquier número o cualquier sistema que tengamos como incógnita. Por ejemplo, si yo tuviera 6 elevado a la potencia x, yo quiero resolver este sistema, estoy poniendo cualquier cantidad, por ejemplo que fuera 8321. Ahora yo sé que para bajar esta x tengo que utilizar el logaritmo base 6. Entonces vamos a poner logaritmo base 6 de 6 a la x. Esto va a ser igual a logaritmo base 6 de 8321. Entonces ahora del lado izquierdo el logaritmo y la base se cancelan y tenemos que x va a ser igual a este logaritmo base 6. Pero mi calculadora no sabe calcular el logaritmo base 6. Puedo utilizar el logaritmo natural o el logaritmo base 10, el logaritmo así sin ninguna nomenclatura. Entonces vamos a utilizar el logaritmo, este es base 10, con este cambio de base. Recuerden, aquí ahora la base vieja es el 6 y el número que quiero calcular es 8321. Entonces 8321 dividido entre el logaritmo de la base vieja, en este caso es 6. Entonces vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Tenemos entonces esta cantidad, vamos a poner entonces aquí arriba logaritmo, en este caso base 10, de 8321 dividido entre el logaritmo, otra vez base 10, de la base vieja, que era el 6. Entonces tenemos esta cantidad. Si lo quisiéramos hacer con el logaritmo natural también funciona. Vamos a poner aquí dividiendo logaritmo natural del número que quiero calcular, en este caso 8321, dividido entre logaritmo natural de 6. Si se fijan, nos da el mismo número. Entonces el resultado para este sistema es 5.037, por ejemplo. ¿Cómo podemos comprobarlo? Ahora vamos a regresar este valor acá arriba y tenemos lo siguiente entonces. Tenemos 6 y lo voy a elevar a esta potencia, que es 5.037, por ejemplo 8. De esta forma podemos poner todos los decimales y podemos ver que se acerca a mi valor de 8321. Eso es lo que tenemos en este caso. Entre más decimales, pues bueno, mejor precisión vamos a tener. Esto es muy sensible a decimales, por eso pongo en este caso 4 decimales. Entonces, esta es la forma para cambiar de base. Ya lo que vamos a ver a continuación es la forma de derivar. Ya con esto concluimos esta parte de propiedades del logaritmo. Vamos a ver cómo se deriva una función logarítmica. Por último, tenemos que la derivada de una función logarítmica se escribe como 1 dividido entre x. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una expresión de esta forma, función que depende de x, que sea igual al logaritmo natural de x más 2, por ejemplo, aquí ahora vamos a utilizar la regla de la cadena. Entonces tenemos como función externa la parte del logaritmo y como función interna este binomio que es x más 2. Entonces la derivada de esta función x con respecto a x, o la derivada de este logaritmo, es de esta forma. La derivada de la función externa o la derivada del logaritmo es 1 dividido entre el argumento. Entonces la regla de la cadena dice que vamos a hacer 1 entre el argumento sin hacerle nada, x más 2. Y después vamos a multiplicar por la derivada del argumento. La derivada del argumento es simplemente un 1, o sea, la derivada de x es un 1, la derivada de 2 es 0. Entonces el resultado de esta operación, de esta derivada de esta función que estoy proponiendo aquí, es x más 2. Esta sería la derivada de este ejemplo de logaritmos. Entonces esas son las propiedades básicas que conocemos para los logaritmos. Vamos a ver ahora un ejercicio para aplicar todo lo que hemos visto en esta sección. Aquí
aquí nos pregunta lo siguiente. Tenemos que en una cuenta de banco comienza con 10,000 pesos y paga 4.5% de interés anual. Vamos a determinar la cantidad de dinero que hay en la cuenta después de 7 años. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Se va a hacer con la fórmula que habíamos visto en la clase anterior del interés compuesto. Entonces, el dinero en función del tiempo, en este caso en años, va a ser el depósito inicial de la función exponencial elevado a la RT. Entonces ya tenemos esta solución y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a encontrar la solución a nuestro sistema. Entonces aquí tenemos que ver cuáles son los datos que conocemos. Aquí el depósito inicial o M0 es de 10,000, entonces eso va a ser esta cantidad, esto va a ser M0. Y por otro lado, la tasa de interés es 4.5%, pero recuerden que no lo tenemos que escribir de forma porcentual, lo tenemos que escribir de forma relativa. De forma relativa entonces le tenemos que quitar 2 lugares decimales, 0.045. Cuando este número lo multiplicamos por 100 se convierte en notación porcentual. Entonces recuerden que en este tipo de ejercicios tenemos que meter nuestro porcentaje en forma relativa. Entonces vamos a poner lo siguiente, vamos a poner nuestra fórmula general, M en función del tiempo, la cantidad de dinero en función del tiempo, va a ser en este caso 10,000 elevado a la R, que es 0.45 multiplicado por el tiempo. Esto recuerden que las unidades es por cada año, entonces esto es por año. Entonces aquí lo tenemos de esta forma. El tiempo, como lo voy a meter en años, se va a cancelar y esto tiene que ser adimensional. Esto es muy importante. Entonces la cantidad de dinero que va a deber después de 7 años va a ser lo siguiente, va a ser 10,000 a la punto 0.45 multiplicado por 7. En este caso son años. Entonces como los dos están en las mismas proporciones temporales, entonces se va a cancelar. Entonces el resultado es lo siguiente, son estos 10,000 multiplicada por la función exponencial. Aquí hay que tener cuidado, vamos a abrir un paréntesis para indicar que aquí adentro vamos a hacer una multiplicación. 0.045 multiplicado por 7. Si no le hubiera puesto el paréntesis, el 7 me lo pone abajo y ya no lo tendríamos de forma correcta. Entonces, una cuenta de banco que nos está dando un interés de 4.5% anual, si lo dejamos ahí durante 7 años, entonces calculado de forma continua, no de forma una vez al año como lo vimos en la clase anterior, esto se calcula de forma continua, es de 13.702.59. Eso es lo que habría en la cuenta de banco después de 7 años. En este segundo punto nos pregunta por el tiempo requerido para triplicar la cantidad inicial de dinero en la cuenta. Entonces el sistema va a ser el siguiente. Sabemos que la fórmula generadora va a ser lo siguiente. MDT va a ser igual al depósito inicial E a la RT. Entonces la incógnita ahora es el tiempo. Entonces tenemos que la cantidad de dinero de un tiempo para triplicar, vamos a ponerlo de esta forma, yo quiero que sea igual a 3 veces la cantidad inicial de dinero. Entonces vamos a sustituir esta información aquí y nuestro sistema queda de la siguiente forma. Tenemos M en función de este tiempo para el cual es el triple, va a ser igual a mi función M0 E a la R, vamos a ponerle T de triple, yo quiero que sea igual a 3 veces el dinero que tenía inicialmente. Aquí entonces lo que vamos a hacer es que vamos a despejar este t que tenemos aquí, t3. Entonces para despejarlo vamos a empezar por quitarnos este m0 que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces tenemos e a la r, t3 que es mi incógnita, esto va a ser igual a 3 veces m0 dividido entre m0. Se va a cancelar y ahora ya tengo solamente este 3. Para bajar ahora nuestra incógnita de aquí vamos a utilizar la propiedad de los logaritmos, eso es lo que vimos en esta clase. Entonces vamos a sacar el logaritmo de esta base. El logaritmo base recuerden que se llama logaritmo natural. Entonces vamos a sacar el logaritmo natural de e a la rt, de este caso para triplicar, va a ser igual al logaritmo natural de 3. Entonces ahora lo que vamos a tener de este lado es que se va a cancelar y tenemos que r multiplicado por t3 va a ser igual al logaritmo natural de 3. Por último, r si lo conocemos es mi tasa de interés de 45%, que recuerden que esto lo tenemos que tomar como en su forma relativa como 0.045. Entonces ahora nada más mandamos esta r dividiendo y tenemos que el tiempo requerido va a ser el logaritmo natural de 3 dividido entre, ya vamos a sustituir ahora, 0.045.
El tiempo entonces requerido para triplicar esta cantidad que habíamos puesto originalmente es el logaritmo natural de 3 que tenemos aquí. Tenemos entonces logaritmo natural de 3 dividido entre 0.045. Entonces aquí ahora lo que necesitamos para que nuestro dinero triplique en su valor es de 24 años. Entonces el tiempo va a ser igual para triplicar nuestra inversión, es de 24.41 años. Ese es el resultado. Para comprobarlo lo podemos meter a la fórmula que teníamos originalmente. Recuerden entonces que M0 eran 10.000, era lo que yo había metido al banco, habíamos metido 10.000 pesos por ejemplo. E elevado a la X que tenemos como R, que va a ser mi tasa de interés, 0.045 multiplicado por esta cantidad de años que tenemos acá arriba, 24.41 por ejemplo, y si se fijan son aproximadamente ya los 30.000 pesos. Entonces triplicamos mi inversión original después de 24 años y medio, más o menos. Eso es lo que tenemos. Si nosotros lo ponemos 24 años y medio, pues ya tenemos exactamente la fórmula. Recuerden que estas son unas aproximaciones. Esta es la forma que tenemos para resolver este segundo inciso. Y por último, ahora me preguntan, el interés requerido ya no es este, ya no me está refiriendo el problema a esta tasa de interés. Me pregunta, a ver, ¿qué interés se necesita para duplicar la cantidad inicial de dinero en la cuenta después de 6 años? Recordando que la fórmula general del dinero que depende del tiempo es el depósito inicial E a la RT. Ahora entonces lo que me pregunta es por la tasa de interés. Yo entonces lo que tengo es lo siguiente. Tengo que M después de 6 años va a ser igual a 2 veces M0. O sea, conocemos que el tiempo elegido para hacer esta manipulación es de 6 años. Por eso lo pongo de esta forma aquí en esta expresión. Y yo tengo que quiero el doble de mi cantidad inicial. Eso lo voy a sustituir acá arriba y tenemos lo siguiente. La cantidad de dinero después de 6 años va a ser igual a la cantidad inicial E a la R que no conozco multiplicada por 6. Yo quiero que sea 2 veces la cantidad inicial, o sea, el doble. Entonces vamos a despejar como en el caso anterior. Va a ser muy similar, pero ahora voy a despejar R en lugar de T. Entonces recuerden, pasamos M0 del otro lado, pasa dividiendo, se cancela, lo voy a hacer de una vez. Y ahora vamos a bajar la R del exponencial. Entonces vamos a sacar el logaritmo natural de E a la R por 6. Esto va a ser igual al logaritmo natural de 2. Recuerden, estoy sacando el logaritmo de los dos lados. Entonces logaritmo base de E se cancela y tenemos que R multiplicado por 6 va a ser igual al logaritmo natural de 2 de esta forma. Ahora el 6 se está aquí multiplicando, pasa dividiendo y tenemos que la tasa de interés va a ser logaritmo natural de 2 dividido entre 6. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esta operación. Tenemos entonces lo siguiente, vamos a poner logaritmo natural de 2 dividido entre el 6. Tenemos 0.1155. Si el problema me lo preguntara en notación porcentual, entonces la tasa de interés en notación porcentual sería mover dos lugares decimales, sería 11.55%. Entonces este sería el resultado en notación porcentual. Para comprobarlo, vamos a ver entonces nuestro sistema. Nuestra fórmula general, esta que tenemos acá arriba, es lo siguiente. Teníamos originalmente 10.000 pesos y lo voy a multiplicar por la función exponencial. En la función exponencial la tasa de interés ahora sabemos que es de 11.55%. En forma relativa es 0.1155. Eso es en forma relativa. Vamos a multiplicar por 6 años, que es lo que yo quiero esperar, y vemos aquí que es aproximadamente el doble de lo que había metido inicialmente, son 20.000 pesos. Entonces yo tendría que buscar un banco que me ofreciera una tasa de alrededor de 11% o casi 12% para que después de 6 años la inversión que yo haga, sin importar cuál fuera, sea del doble de lo que yo haya metido. Cosa que luego a veces nunca sucede porque las tasas que proponen de rendimiento en la vida real son muy bajas, son de alrededor del 3%, 5%, 6%, pero a eso hay que tener en cuenta que generalmente después se descuenta el IVA. Entonces de lo que se va generando en la cuenta se toma como actividad empresarial y se descuenta una proporción de impuestos. Entonces idealmente, si no nos quitaran impuestos y si hubiera
un banco que nos ofreciera este rendimiento, en 6 años nosotros tendríamos el doble del dinero que se mete. Entonces es la forma en la que tenemos para manipular. Recuerden, nuestra tasa de interés se tiene que meter en forma relativa. Si el problema lo pide en forma porcentual, solamente hay que mover 2 lugares decimales. Entonces con esto concluimos esta clase de las aplicaciones de las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas.